Bueno, hermanos, de nuevo buenos días para todos. Somos la Misión Evangélica Reformada para Colombia y el mundo. En esta mañana vamos a exponer eh, la predicación de esta mañana en la vida de un hombre que muchos conocemos y que hemos hablado muchísimas veces de él. Hemos hablado en muchas ocasiones, pues la Escritura nos lo muestra por muchos pasajes del Nuevo Testamento. Y hoy quiero que profundicemos un poco, quiero mostrarles un poco la vida de este hombre, para que miremos que la vida de ese hombre, como la vida de nosotros, es muy común, es muy parecida, porque muchas veces creemos que los hombres de la Escritura, los que pasamos desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, pareciera ser que son como superhéroes, porque Dios quizás les puso una responsabilidad, una tarea, y los vemos como unos superhéroes. Y realmente Dios ha hecho una obra en ellos, como también la ha hecho en nosotros. Y vamos a ver la vida de este hombre, y quiero que lo miremos al detalle, y ustedes van a poder aclarar y no verlos como superhéroes. A nosotros solamente nuestro superhéroe, nuestro Dios, nuestro Señor es Jesucristo. Es el único Dios de nosotros, Jesucristo nuestro Padre Celestial. De resto fueron hombres, claro, obedientes, hombres que obedecieron a Dios y que Dios les colocó una tarea o unas tareas específicas. Entonces, como título de la enseñanza, tú y yo somos iguales. Tú y yo somos iguales. Y la vida y el nombre de esta persona es Pedro, bien conocido, ¿cierto? La vida de este hombre es Pedro. Entonces miremos un poco quién era Pedro y luego vamos a mirar algunos pasajes que nos muestran algunas circunstancias o unos momentos que Pedro vivió. Entonces miremos quién era Pedro. Entonces dice que su nombre era Pedro. Eh, Fue un hombre, como nos lo muestra la escritura, de un carácter fuerte, de determinación. Era un hombre que no tenía prácticamente en muchas ocasiones filtro, como llamamos nosotros, para decir las cosas. No tenía ese filtro. Él iba y decía las cosas muchas veces como las veía y como las sentía, dirigido, claro, en la mayoría de veces cuando el Señor lo rescató, dirigido por nuestro Señor Jesucristo. Entonces vemos que su nombre era Pedro, pero también conocido como Cefas o Simón. ¿Esto dónde lo encontramos? En Juan capítulo 1, versículo 42 y versículo 43 al 44. ¿Dónde nació Pedro? En Bethsaida, un pueblo junto al lago de Genezaret. ¿Dónde podemos probar esto también? También en Juan, en ese mismo pasaje, Juan capítulo 1, versículo del 42 al 44. ¿Qué hacía Pedro antes de que lo rescatara nuestro Señor? Sabemos que era un pescador en la ciudad de Galilea. Esto nos lo confirma Mateo capítulo 4, versículo 18 al 20. Su padre Jonás, esto nos lo muestra en Mateo 16, versículo 17. Mateo capítulo 16, versículo 17. Ahí nos muestra que su padre se llamaba Jonás. En ningún pasaje de la escritura nos muestra el nombre de su madre. Este no nos lo muestra ahí. Al parecer, o más bien dicho, vemos que Pedro vivió ¿con quién? Con su suegra. Recuerden que Pedro le pide al Señor Jesús que sane su suegra en Mateo capítulo 1, versículo del 29 al 31. Entonces pareciera ser que Pedro vivía ¿con quién? Con su suegra. Y bueno, entonces vemos que Pedro tenía ¿qué? Una familia. Por ende, Pedro era ¿qué? Casado. Si tenía una suegra, era porque Pedro también era casado. Pero hay tres cosas bien importantes también de este discípulo. Fue uno de los tres discípulos íntimos del Señor Jesucristo. Él fue uno de los más íntimos de nuestro Señor Jesucristo, junto a Santiago y junto a Juan. Eran testigos de la transfiguración de Jesús, de la resurrección de Jesús, de la sanación de la hija de Jairo, entre otras situaciones que fueron muy importantes en la escritura. Entonces eran muy íntimos del Señor Jesucristo. También en la agonía de Jesús en el huerto de Getsemaní. Pedro también es considerado junto a Santiago y junto a Juan
como columnas de la iglesia. Bien importante, como columnas de la iglesia. Aunque sabemos que la piedra principal también es que Cristo, pero ellos fueron columnas para la predicación del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Esto dónde está? En Gálatas capítulo 2, versículo 9. Entonces vamos a mirar algunos pasajes del comportamiento de la vida de Pedro. ¿Cómo fue su reacción en algunos pasajes que quizás ya los hemos estudiado, ya lo hemos mirado, pero vamos a mirar? Y vamos a mirar el primer punto, que es el llamado de Pedro. Y quiero invitarles, hermanos, amada iglesia, hermanas, que vayamos a Mateo capítulo 4, versículo 18 y versículo 20. El llamamiento de Pedro. ¿Qué nos dice la escritura en Mateo capítulo 4 y versículo 18? Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran, ¿qué? Pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Entonces, ¿qué pasa en esta situación? Pedro estaba trabajando con su hermano, era pescador, estaban echando las redes, pero llega un momento especial. El Mesías lo ve y lo llama, le hace un llamado. Entonces, quería como hacer una pregunta retórica, a ustedes se la contestan ahí. Cuando Jesús llama a Pedro, Jesús le dice, Pedro, ¿será que quieres venir conmigo? Pedro, ¿por qué no me acompañas a que prediquemos las buenas nuevas? Pedro, ¿estás muy ocupado para que prediquemos el evangelio? No. Nuestro Señor Jesucristo no lo llama de esa manera. Jesucristo lo llama, ven y sígueme. Realmente Jesús le da una orden a Pedro. Y ellos, dice el versículo 20, que ellos al instante dejaron las redes. Entonces podemos ver en ese pasaje que hay un llamamiento que eficaz. Cuando Jesús llama a Pedro, Pedro al instante deja las redes. Deja todo por seguir ¿a quién? A nuestro Señor Jesucristo. Inmediatamente deja todo. Miren, Pedro era judío y conocía perfectamente también la ley y sus mandamientos. Recordemos que los judíos son muy disciplinados en esta parte, en saber la ley, los mandamientos, en aplicarlos. En esta parte, ellos son muy, digámoslo, muy obedientes en esta parte. Pedro no era la excepción, él también conocía bien los mandamientos, él conocía quién era Dios, quién era el Padre, pero realmente no había tenido ese llamamiento eficaz hasta que Jesús lo llamó. En ese momento él tuvo que un llamamiento eficaz. Al instante dejó que las redes. Él dejó las redes y empezó a seguir ¿a quién? A Jesús. Y nosotros también de alguna manera, cuando crecimos en otras creencias, en otros lados, antes de que Cristo nos llamara, nosotros también lo primero que nos enseñaban, digamos, eran como los 10 mandamientos y nos lo repetían constantemente, que había que aprendernos. En más, en la escuela nos enseñaban los 10 mandamientos, al pie de la letra, del 1 al 10. Conocíamos bien esos 10 mandamientos, pero al crecer, quizás nosotros no habíamos tenido ese llamamiento eficaz. Pero llegó un momento donde nuestro Señor Jesús tocó nuestro corazón, tocó nuestro interior y nos llamó. Y nosotros no nos pudimos negar. Nosotros simplemente doblamos rodillas, nos postramos delante de Él y le dijimos, Señor, acá estamos. Y lloramos en muchas ocasiones, nos arrepentimos, pero fue un llamado eficaz que pudimos tener nosotros. Así como Pedro vivió y como muchos hombres también han vivido y vivirán este llamamiento eficaz,
tanto tú como yo hemos vivido ese llamamiento eficaz. O sea que vemos algo que Pedro vivió, pero que nosotros también en este tiempo lo vivimos y otros lo van a vivir. Y quizás si alguien me está escuchando en este instante y apenas se está acercando al Señor y está inquietando su corazón, quizás ya le hizo ese llamamiento eficaz y no te has dado cuenta. O quizás a alguien le va a hacer ese llamamiento eficaz por medio, no sé, de este audio, de esta predicación o de otra predicación. Y vas a poder entender que cuando Jesús te llama, no hay vuelta atrás. Es irresistible. Cada uno de nosotros lo hemos vivido de esta manera. Entonces fue una circunstancia, un momento que vivió ¿qué? El discípulo Pedro. Hasta ahí podemos ver que Pedro era igual a ti, igual a mí. Pero vamos a ver otro pasaje de la vida de Pedro, porque estamos conociendo que esas circunstancias del discípulo, de la vida de Pedro. Quiero que vayan a Mateo capítulo 14. En Mateo capítulo 14, también un pasaje bien conocido en la Escritura, cuando es probada la fe de Pedro. Es probada la fe de Pedro. Entonces, en Mateo capítulo 14, vamos a leer el versículo 28 al 31. Dice la Escritura: entonces respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendió Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse, dijo voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y dos cosas que podemos rescatar también de este pasaje, que nos llevarán a pensar que tanto Pedro como tú y yo somos iguales, es dos cosas. Pedro, vemos que tuvo ¿qué? Miedo, es la primera. Pedro tuvo miedo. Y la segunda es que no tuvo la fe suficiente. Estaban en la barca. Ellos parecen ver como si fuera un fantasma, pero Pedro se atreve a decir: si eres tú, Jesús, di que vaya sobre las aguas y yo iré. Y Jesús inmediatamente le responde: ven. No le dio más explicaciones, sino que Jesús le dice: ven. Y Pedro en obediencia empieza a caminar. Pero cuando estaba sobre las aguas, Pedro, ¿qué hizo? Tuvo miedo. Tuvo miedo. Y cuando tuvo miedo, cuando quitó los ojos del Señor Jesucristo, empezó a hundirse y su fe a decaer. Y esto es más tremendo porque es que Pedro ya hace poco había acabado de ver milagros sorprendentes. Había visto la multiplicación de los peces y de los panes, sin contar que ya había visto sanar un leproso, al siervo del centurión, a un paralítico, a su misma suegra que ardía de fiebre. Había visto a Jesús echar demonios, había visto a Jesús calmar la tempestad. O sea, Pedro ya había visto muchos milagros de nuestro Señor Jesucristo. No era el primero cuando le mandó llamar que caminara sobre las aguas. Él ya había visto muchísimos milagros. Pero entonces, ¿qué pasó en esta ocasión? ¿Por qué Pedro tuvo miedo? ¿Por qué le faltó la fe? Porque Pedro era un hombre pecador, como lo eres tú y como lo soy yo. Él era un hombre pecador, un hombre común y corriente, y por eso falló. Y por eso tuvo miedo. Y por eso faltó la fe en él. Ahora, ¿cuántas veces nosotros, te pregunto, hemos tenido miedo? ¿Cuántas veces a nosotros nos ha faltado más fe o fe? ¿Cuántas veces en nuestra vida como creyentes, como cristianos, después de haber tenido ese llamamiento eficaz, después de haber visto o vemos tantos milagros del Señor, primero en habernos rescatado y que somos salvos por gracia, pero también hemos visto milagros del Señor en nuestro caminar, en nuestra vida como creyentes?
No hemos andado al lado de Jesús porque este no era el tiempo para él estar con nosotros, fue hace más de 2000 años. Ellos lo vieron, lo pudieron ver, pero nosotros hoy creemos que el Señor sigue haciendo milagros y creo que usted ha visto muchos milagros del Señor. Pero ¿cuántos de nosotros seguimos teniendo miedo? ¿Cuántos de nosotros seguimos faltos de fe? Yo creo que todos. En alguna ocasión, en alguna circunstancia, en un momento difícil de nuestra vida, dudamos, tropezamos y sentimos miedo. ¿Qué va a ser de nosotros? Y es imposible decir o no decirlo lo que estamos viviendo hoy en el mundo, la pandemia del COVID-19. Quizás ustedes han sentido temor o hemos sentido temor. Ay Dios, donde me dé esa enfermedad, donde yo me muera, o donde se muera un hijo mío, o donde se muera mi esposo. Eso es quizás en muchas ocasiones sentir miedo, sentir angustia. Pero nosotros somos hombres pecadores y podemos sentir ese miedo y podemos sentir esa angustia. Y nos falta esa fe. Y nosotros en muchas ocasiones hemos hablado, realmente estamos parados, yo estoy parado acá y ustedes están allá sentaditos y todo por la gracia del Señor. Es lo único que nos sostiene, la gracia de nuestro Dios, nada más nos sostiene, porque en nuestra humanidad seguimos fallando, ¿qué? Constantemente, constantemente. Entonces vemos como otra circunstancia de la vida de Pedro que la podemos comparar con nuestra vida. Cómo sentimos temor y cómo falla nuestra fe. Ahora vamos a ver otra circunstancia de la vida de Pedro. Y está en Mateo capítulo 16, una o dos hojitas más adelante. Capítulo 16 de Mateo y vamos a leer el versículo 15 al 17. 15 al 17. Vamos a leerlo más bien desde el 13 para que podamos comprender bien esta palabra. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías, y alguno dice que los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? O sea, le preguntó a sus discípulos, ¿y ahora ustedes quién dicen que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás. Ahí vemos el nombre del Padre, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino tu Padre que está aquí en los cielos. Entonces Pedro es que bienaventurado, gozoso por haber reconocido al Mesías, por haber reconocido a Cristo. Pero ahora, hermanos y hermanas y amada iglesia, ¿será que nosotros somos gozosos o no somos gozosos? Pedro es gozoso por haber reconocido a nuestro Señor Jesucristo. ¿Será que nosotros también lo somos? Claro que también nosotros somos gozosos, somos bienaventurados porque nosotros también hemos reconocido que Él es ¿quién? El Salvador, nuestro Señor. Ahora, ¿quién nos lo reveló? ¿Quién fue ese que nos lo reveló? Así como el Padre se lo ha revelado a Pedro en aquel tiempo, así nosotros que hemos creído en Jesús por medio de la fe, es porque Dios nos lo ha revelado a nosotros. Por eso la Escritura, ella es perfecta, nos escogió, nos eligió, nos separó para que nosotros ¿qué? Creyéramos en Cristo Jesús. No porque lo merecíamos, no porque hicimos buenas obras, no. Es porque al Padre Celestial le plació revelarnos a Cristo Jesús. Él les estaba preguntando a ellos, ¿quiénes dicen que soy yo? Y mire que ellos decían, un profeta, Jeremías, Isaías, no sabían quién era él, porque el Padre no se los había revelado a ellos, pero a sus discípulos
se lo reveló el Padre Celestial. Nosotros en otro tiempo, ¿qué decíamos? Cuando teníamos otra creencia. Sí, decíamos que era Dios, decíamos que Jesús, pero en muchas ocasiones hasta usábamos términos que creo que ya no los deberíamos usar porque no es correcto. Decíamos, sí, el zarco, o Chuchito, o el mono, o el de arriba. Decíamos eso. Así como aquellos decían cosas como que los profetas, Jeremías, Elías. No, hoy nosotros ya reconocemos que es quien Cristo. Nosotros ya no lo llamamos así porque la escritura no lo muestra así. Hoy lo llamamos que es Cristo Jesús, nuestro Salvador, nuestro Redentor, porque el Padre Celestial nos lo ha revelado. Y nosotros hoy podemos decir con fe y con certeza, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Entonces, así como se le fue revelado a Pedro, también le he revelado a ustedes y a mí. Tú y yo somos iguales. Como se le reveló a Pedro, así se nos ha revelado a nosotros. Entonces hemos visto varias cosas. Dios llamó a Pedro como nos llamó a nosotros. Igual, Dios llamó a Pedro, así nos ha llamado a nosotros en este tiempo. Dios prueba la fe de Pedro, como también nosotros en muchas ocasiones es probada que nuestra fe para ver dónde tenemos nuestros ojos, si en Dios, si en el Hijo o en las cosas de este mundo. Ahora, Dios nos reveló a Cristo como se lo reveló a Pedro. Claro, igual. Entonces hemos visto esas tres circunstancias de la vida de quién? Del apóstol Pedro, del discípulo Pedro. Ahora vamos un poco más adelante. Mateo capítulo 26. Vamos a Mateo capítulo 26. Vemos a un Pedro con diferentes facetas, con diferentes ambientes. Nosotros tenemos muchas características igual. Ahora, la intención de esta mañana no es para que nosotros nos justifiquemos por lo que somos, mucho cuidado. Es que yo soy igual al apóstol Pedro, igual a Pablo, igual a los otros. No, nosotros no nos podemos justificar. Simplemente yo quiero mostrarles o enseñarles en esta mañana es que somos iguales, pero que Dios mismo está haciendo una obra en nosotros. Él está haciendo la obra en nosotros. Y nosotros tenemos que vernos como hijos de Dios, como salvados por Él, como escogidos realmente, que le pertenecemos a Él. Y dejar de ver quizás a estos hombres como si ellos solamente fueron como eso, ese rebaño especial o escogido. No, somos escogidos, real sacerdocio para nuestro Señor Jesucristo, para nuestro Padre. En Mateo capítulo 26 vemos que Pedro niega a Jesús. Entonces es muy tremendo esto, porque Pedro es llamado, Pedro es escogido, Dios prueba la fe de él, le he revelado al Hijo, pero llega un momento en que Pedro lo niega. Es muy tremendo. Y uno diría, pero Pedro, el discípulo, el apóstol, sí, Pedro negó a nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a ver unos versículos antes, pero también en el capítulo 26, versículo 33 y 35, ¿qué dice? Y pondrá las ovejas a su derecha, versículo 26, 33. Respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalicé. Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos, escuche bien, todos los discípulos dijeron lo mismo, no solamente Pedro. Aunque me sea necesario morir por ti, yo voy a morir por ti. Le estaban diciendo a nuestro Señor Jesucristo. Pero en este capítulo de Mateo, capítulo 26, versículos 69 y 75, mire lo que pasa. Versículo 69. Pedro estaba sentado afuera en el patio. ¿Por qué estaba sentado afuera en el patio? Porque a Jesús ya lo tenían preso. Allá Jesús ya estaban tratando de juzgarlo, de mirar qué había hecho malo para condenarlo. Él estaba sentado en el patio y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo.
¿Qué hizo Pedro? Mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. Versículo 71. Saliendo él a la puerta, o sea, se corrió un poco, le vio otra y dijo a los que estaban allí, también este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento, no conozco a ese hombre. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente tú eres uno de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. Nuestro Señor Jesucristo ya le había mostrado a Pedro que lo iba a negar, pero él en su humanidad, en su carne, en su pensamiento, decía, Señor, no, yo no te voy a negar. Aunque se escandalicen, aunque me tenga necesario morir por ti, yo no te voy a negar, Señor. Yo no te voy a negar. Es más, y todos los que están conmigo acá también van a dar la vida por ti. Aunque sea necesario morir, no te negaré. Pero había pasado poco tiempo para que se cumpliese lo que el Señor Jesús le había mostrado, que lo iba a negar, que lo iba a negar y que lo iba a dejar prácticamente solo, porque él estaba en el patio, de ahí se fue a la puerta y luego salió corriendo prácticamente, haciendo hasta juramentos de que no conocía a ese hombre. ¿Por qué? Por el pecado que hay en el hombre, porque ese es el pecado que llevamos tú y que llevo yo, y así como lo llevaba Pedro. Ahora, yo te quiero preguntar, si nos devolvemos 2000 años atrás, y bueno, nos hubiera tocado esa circunstancia, nosotros vivimos en el 2020, si nos hubiera tocado allá en esa circunstancia, en ese momento, y el Señor te hubiera escogido como discípulo en aquel tiempo, y Jesús te hubiera dicho, tú me vas a negar, y me vas a negar 3 veces. Ahora, ¿qué habríamos dicho nosotros? ¿Lo mismo que Pedro? ¿O nos hubiéramos quedado callados? ¿Qué hubiéramos dicho nosotros? Yo creo que hubiéramos dicho lo mismo. Hubiéramos negado a nuestro Señor Jesús. ¿Por qué? Por nuestra condición humana, por nuestra condición pecaminosa. Y además porque Jesús ya se lo había mostrado, ahí no había vuelta atrás. Él conoce el futuro, él conoce las circunstancias, él conoce lo que va a pasar. Entonces, ¿cómo se atrevería uno a decir, no, Señor, yo no te voy a negar, cuando Él lo sabe todo? Creo que si nosotros nos devolvemos ese tiempo atrás, habíamos hecho exactamente lo mismo, porque tanto Pedro como tú y yo somos, ¿qué? Iguales. Somos iguales delante de nuestro Señor Jesús. Y es más, quiero comprobarles de alguna manera sencilla, fácil de que lo entiendan, cómo hemos negado nosotros a Jesús en algunas circunstancias de nuestras vidas. ¿Cómo hemos negado a nuestro Señor? Miren, yo sé que muchos de ustedes han cantado esta canción. No soy el mejor para cantar, pero lo voy a hacer una pequeñita estrofa. Ustedes conocen esta canción, o la han escuchado, la habían escuchado antes, que es de Marcos Barrientos. ¿Qué dice? Yo lo haré, te obedeceré, sin reservas ni condiciones, te seguiré. Escuchan bien esa canción, que la hemos cantado muchas veces. Esa canción, cuando nosotros llegamos a la Reforma, fue muy especial porque empezamos a entender y a comprender que hay que cantar con entendimiento. Y eso es espectacular, porque cada canción que nosotros ya entonamos le ponemos muchísimo cuidado. Entonces, esto me llevó a pensar en esta canción. Te obedeceré sin reservas ni condiciones. Sin reservas ni condiciones. Ahora, hermanos y hermanas, amada iglesia, nosotros obedecemos a nuestro Señor sin reservas y condiciones. O más bien ponemos reservas y ponemos condiciones. Yo creo que más fácil ponemos condiciones nosotros, como seres humanos, para obedecer a Dios. Señor, sí, yo te quiero seguir, yo te quiero obedecer, pero Señor, por favor, bendíceme. Señor, por favor, no sé, muéstrame algo sobrenatural, no sé. No sé qué piensas tú, qué piensas, pero nosotros ponemos muchas condiciones. Y eso es una forma que nosotros cantamos
y estamos diciendo al Señor que sin reservas y condiciones le estoy prometiendo a Él cómo le voy a seguir, pero cuando a la hora de aplicarlo, yo lo estoy ¿qué? Negando, porque no estoy haciendo lo que yo había dicho. Le estoy negando solamente por mencionar esa. Pero sé que muchas veces con nuestro testimonio, con nuestra forma de ser, de hablar, negamos a nuestro Señor Jesucristo. Así como lo negó Pedro, así lo negamos nosotros constantemente, porque no somos obedientes a Él. Bueno, y podríamos hablar muchísimas cosas más de Pedro, muchas. Por ejemplo, alguna cita bíblica dice, pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate de mí, delante de mí, Satanás, porque me eres tropiezo, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Mateo capítulo 16, donde Pedro es confrontado y lo es llamado Satanás. También en otro pasaje bíblico vemos, entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó, hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba ¿qué? Malco. Sabemos que cuando iban a apresar a nuestro Señor Jesucristo, Pedro inmediatamente sacó una espada y le cortó la oreja a uno de estos hombres que iba a apresar a nuestro Señor. También en otra ocasión, que ya lo vimos, le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Juan capítulo 6. O sea, vemos muchas facetas de Pedro, de una vida cotidiana, que seguía al Señor, que le obedecía al Señor, pero que lo negaba, que lo reconocía como Salvador, que decía, solamente tú tienes palabras de vida eterna, pero también lo negaba con su testimonio, con su forma de hablar. Muchas facetas vemos y podemos estudiar de la vida de Pedro. Pero hoy quiero que terminemos con un texto bíblico muy especial, porque a pesar de su vida, de la vida de Pedro, Jesús tiene un encuentro de nuevo con Pedro. Él ya lo había llamado, él ya le había hecho la lección allá cuando era pescador. Él ya no tenía cómo huir de Jesús. Pero cuando Jesús ya había muerto y resucitado, Pedro tuvo un encuentro especial con nuestro Señor Jesús. Y quiero que vayamos todos a Juan capítulo 21. Juan capítulo 21. Vamos todos a este pasaje, cómo Pedro es de nuevo restaurado y cómo la vida de Pedro cambia inmediatamente, es transformado. Él ya tiene otra visión, él ya ve las cosas diferente que quizás como no las veía antes. Y esta porción es donde Jesús restaura a Pedro. Juan capítulo 21 y vamos a leer el versículo 15 al 19. Versículo 15 al 19. Dice la palabra del Señor. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volviendo a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro, y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. La misma palabra que le dijo allá cuando él era pescador. Este texto nos muestra que una vez más Pedro vuelve atrás. ¿Cómo así que vuelve atrás? Cuando usted lee en el versículo 3 del capítulo 21, mire lo que estaba pasando. Jesús ya no estaba. Jesús
ya había muerto y ya había resucitado. Jesús ya no estaba en ese momento. Y mire lo que dice el versículo 3 del capítulo 21. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Cuando Jesús ya había partido de este mundo, ellos volvieron ¿a qué? A lo mismo que habían hecho antes. Eran pescadores de nuevo. Jesús les había dado esa orden. Jesús les había dicho que volvieran a ser pescadores. Sí, pescadores, pero de hombres, no pescadores allá en el mar, en Galilea. Ellos habían vuelto atrás porque Jesús no estaba ahí físicamente con él. Y eso que ya se les había aparecido en 2 ocasiones. Aquí de nuevo se les apareció Jesús. Ellos estaban en la barca y Jesús viene caminando y vuelve y se les aparece a ellos. Y es acá donde Jesús restaura a Pedro. Pero ellos habían vuelto a lo mismo. Él y ellos. Porque dice que ellos también. Es más, dice que Pedro es muy específico, Juan, porque dice Pedro que se quitó la camisa. O sea, ellos pescaban sin camisa, volvieron como una vida normal. Ellos volvieron a una vida normal. Después de haber andado tantas cosas con Jesús, vivir tantas cosas con Jesús, ellos volvieron a una vida normal. Pero Jesús le hace 3 preguntas a Pedro, las cuales contienen ¿qué? El me amas, pero también las cuales contienen una responsabilidad que le está dando a Pedro. Apacienta, cuida mis ovejas. 3 veces le dice que si me amas. Esto tiene que ver mucho con las 3 veces que Pedro negó a Jesús. Jesús lo está confrontando. Jesús le está restaurando. Pero es muy tremendo ahí porque el texto bíblico termina diciéndole a Pedro cómo iba a morir él. Si ustedes ven ahí, en el versículo 18, en la última parte dice, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Jesús le estaba mostrando a Pedro cómo iba a morir él. Que él iba a morir, ¿qué? Extendiendo sus manos. O sea, que iba a morir crucificado. Pero antes de eso le estaba diciendo que cuidara, que apacentara su rebaño, sus ovejas. Jesús estaba de nuevo restaurando la vida de Pedro. Es más, luego de esto, Pedro muere tal como Jesús lo dijo, como Jesús se lo mostró. Pedro ya después de esta restauración, Pedro arrancó sin temor y sin miedo, como lo había tenido en otras ocasiones, sin dudar como lo había tenido en otras ocasiones. Ella no le importó morir, aún crucificado, aún que lo siguieran, que lo persiguieran, porque Jesús había hecho una restauración en la vida de él. Lo había sanado de su viejo hombre, aunque lo había llamado ya en una ocasión, él tenía que haberlo sanado de ese viejo hombre. Jesús lo está trayendo de nuevo a sus pies, le está diciendo que deje todo lo que tiene a su alrededor y que lo ame a él. En el segundo punto vemos cuando Jesús dice, apacienta las ovejas, le está dando ¿qué? De nuevo el ministerio que le había dado. Apacienta mis ovejas, un ministerio, él ya le había ordenado eso, pero él le había vuelto atrás a volver a ser pescador. No, apacienta mis ovejas, este es tu ministerio. Y en la tercera pregunta, que él se entristece mucho, él está confiando que el Señor lo sabe todo y que en realidad Pedro sabe que en su corazón, que lo que hay en su corazón, Jesús conoce todo lo que hay en él. Porque mire que Pedro le dice, él se entristeció y Pedro le dice, Señor, tú sabes que te amo, tú lo sabes todo. Él reconoció realmente que Jesús sabe todo de nosotros. Él no comprendió eso cuando lo negó, porque Jesús se lo había dicho, pero acá en esta restauración dijo, Jesús, tú lo sabes todo. Ahora, hermanos, quería terminar con esto porque muchas veces nosotros como creyentes, como cristianos que nos hacemos llamar, como seguidores de Cristo, porque hemos reconocido a nuestro Salvador, necesitamos ser restaurados por Él.
Necesitamos de nuevo que Él restaure nuestras vidas porque seguimos una vida común y corriente y nosotros ya no debemos ser común y corriente. Nosotros ya somos diferentes, pertenecemos a Dios, a nuestro Salvador. Pero necesitamos ese encuentro de nuevo con nuestro Señor. Necesitamos esa restauración de nuevo con Él. Reconocer que Él es el Mesías de nuevo y saber que Él sabe todas las cosas. Todos necesitamos esa restauración el día de hoy con nuestro Señor Jesucristo. Y yo sé que si tú te arrepientes de tus pecados, de lo malo que hemos hecho, de la condición que hemos vivido como cristianos, escucha bien, como cristianos, como creyentes, vamos a ser de nuevo restaurados y vamos a tener de nuevo el ánimo para predicar las buenas nuevas, para proclamar a Cristo, para ir sin miedo, para ir sin temor, a mostrar a nuestro Señor Jesucristo en lo que hemos aprendido en el discipulado, en la reunión de damas, en la reunión de varones, en la reunión de niños, en la reunión de jóvenes, que se nos predica que vamos y extendamos su palabra, porque somos una misión evangélica reformada para Colombia y del mundo, una misión que debe proclamar el evangelio, pero necesitamos esta restauración para volver a tener fuerzas de nuevo y proclamar las buenas nuevas. Y como aplicación, amada iglesia, tengo algunos puntos como aplicación para que lo recordemos. Primero, Pedro fue llamado por Jesús como también lo fuiste tú. Pedro fue probado como también lo fuiste tú o como lo eres tú. Pedro reconoce a Jesús como el Mesías. Espero que ustedes también lo sigan reconociendo como el Mesías. Pedro dijo que solo él tenía palabras de vida eterna y nosotros hoy decimos, Señor, solo tú tienes palabras de vida eterna. Pedro negó a Jesús en esa ocasión. Quizás nosotros también lo hemos negado en muchas ocasiones. Pero Pedro fue restaurado por Jesús, como también y tú y yo somos restaurados. Padre Dios, en esta mañana te doy gracias, Señor, por tu palabra, Dios. Espero, Señor, que esta pequeña enseñanza, esta corta enseñanza, Señor, toque el corazón, primeramente mi corazón de nuevo, el corazón de tu iglesia, de tu rebaño, Señor. Y si hay alguien nuevo por primera vez, Señor, que nos está escuchando, Dios, que entregue su vida a Cristo, es lo mejor que puede hacer. Él lo sabe todo, lo conoce todo, solo Él tiene palabras de vida eterna y Él va a poder sanar la vida del que entregue su vida a Él. Señor, aquí estamos delante de ti, Señor. Gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, gracias por todo lo que haces con nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.